Aparentemente Pedernales está muy tranquilo, no ha habido actividad docente ni actividad en algunas áreas importantes de Pedernales, porque la comunidad de nacionales haitianos que cruzan permanentemente la frontera y que hacen vida común allí, sencillamente ha desaparecido. Se ha ido hacia, hacia territorio haitiano y la convivencia está totalmente interrumpida. Las autoridades del municipio, el síndico, ha dicho que es preocupante la situación porque son muchas las actividades de intercambio que hay en esa frontera, sobre todo la comunidad de Pedernales con Anzapitre, es una comunidad activa, muy activa. Y que además lo que ha ocurrido es que la gente se ha ido. Los haitianos se han entendido con toda la razón del mundo amenazados, pese a que la disposición del Ministerio de Defensa mantiene y ha mantenido en Pedernales a un batallón del ejército allí que intervino, calmó la situación, pero el sentimiento de riesgo, de peligro, no se ha ido. Y por supuesto, esto genera una preocupación adicional ya no solamente para Pedernales, sino también para los demás puntos del sur de la República Dominicana y para otros pueblos en donde también hay comunidad haitiana y en donde también hay frontera con Haití, por ejemplo en la región norte Sí, del hay país. varias cosas sobre todo esto, Fausto. El gobierno hizo lo correcto, tenía que evitar una tragedia, porque hubo gente con nada de racionalidad que estaba asusando y agitando, además de que estaba violando la ley, tomándose atribuciones que no le corresponden a particulares porque son del Estado, en materia de migración, en materia de investigación de un hecho criminal que corresponde al Ministerio Público, y en materia policial sí que se decide perseguir y apresar a un sospechoso, unos sospechosos, Sí. por el caso de los esposos dominicanos que fueron asesinados. Bueno, ha hecho lo correcto el gobierno, primero con esa intervención policial y militar para evitar una tragedia. El otro es que se está diligenciando, y ya la policía rindió un informe más detallado ayer, se está diligenciando con las autoridades de Haití la entrega a las autoridades judiciales dominicanas para ser juzgado aquí uno de los dos sospechosos, porque hay otro que ya estaba preso. Hasta ahí todo bien. Ahora bien, hay que cuidar de que este tipo de episodios no continúe ocurriendo en otras provincias fronterizas, en donde hay un fluido intercambio comercial entre dominicanos y haitianos, y que recuerden, que son de las cosas que se olvidan, que Haití acaso es el único país con el cual tenemos superávit en el intercambio comercial. Mira eso. Entonces estamos dañando ese intercambio que beneficia notablemente a los dominicanos. Eso por un lado. Lo otro es, no nos hace nada bien en el plano internacional que se proyecta esa imagen de un pueblo levantisco que por un caso particular quiera arremeter contra toda una comunidad. Estamos viendo los dominicanos lo que está ocurriendo con un sector extremista también nacionalista en España, porque no todos, que vociferó cosas y quiso hacer campaña de odio contra la comunidad dominicana por el caso de Ana Julia Quesada, que está acusada de la muerte del niño Gabriel Cruz, ¿verdad? Entonces a nosotros nos duele eso, pues a los haitianos les duele su gente también. Y lo otro es, Fausto, si es sostenible en el tiempo esto, que tenga que mantenerse un batallón exclusivamente en determinadas demarcaciones, comunidades. Eso tiene un costo Sí, también. sí. Y además, Pedernales no puede mantenerse tampoco paralizado, ni en esa tensión. Pedernales tiene actividades comerciales, actividades industriales, hay una empresa Zona Franca, tiene también una actividad que cumplir con los servicios de salud, de educación, que no pueden permanecer interrumpidos debido a esta tensión, porque está ahora, como se dice, la frase, el lugar común, una tensa calma, y así eso no puede permanecer en el tiempo. Entonces, es bueno que eso se piense bien y se traten de buscar soluciones permanentes que no pueden ser de ninguna manera que dos o tres desorejados decidan quién vive o no vive
y en base a cuáles criterios en el lugar donde ellos están. Pero Gustavo, lo más normal es que un pueblo fronterizo tenga actividad de intercambio permanente. Y de eso viven los pueblos fronterizos. Óyeme, si la frontera está entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Chile y Perú, entre Argentina y Chile, o entre Panamá y Colombia, o entre Haití y República Dominicana, esa frontera siempre va a estar poblada y va a haber un negocio y un intercambio y un aprovechamiento de las ventajas de comprar y de vender. Porque de eso se trata. De todo. Entonces ahora estamos en Pedernales con una situación de absoluto cierre de las actividades comerciales, también de las actividades educativas. De todo. Por una actitud irresponsable, absolutamente ilegal, de unas personas que dijeron vamos a tomar la justicia en nuestra propia mano. Fíjate que recientemente el presidente comenzó una serie de las llamadas visitas sorpresa. Él ha dicho que estará en varios puntos de la frontera y que la idea es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí, atrayendo inversión. Y los legisladores y gente que hace vida de la frontera hace mucho que ha estado tratando de que se lleven inversiones a la frontera para crear empleo. Entonces, con ese ambiente se va a traer inversión. No, de ninguna Entonces, eso atenta contra el bienestar de los dominicanos en Pedernales. Entonces, Pedernales es un pueblo que está destinado a mantener relaciones con esa otra comunidad de esa frontera, con esa otra comunidad haitiana. Está enfrente de Anzapitre. Exacto. Y Anzapitre y Pedernales son comunidades vinculadas con relaciones, que pueden ser relaciones comerciales, relaciones culturales, relaciones de intercambio o de trueque, ventajas porque en Anzapitre se hace algún tipo de actividad o se produce algún tipo de artesanía o lo que fuera. Ahí está, por ejemplo, la comunidad pesquera en Pedernales. Pero además en Pedernales hay un desarrollo incipiente del sector turístico. Y además en Pedernales hay industrias, hay una industria cementera en Pedernales. Y hay además otro tipo de actividad que, por supuesto, genera ventajas para dominicanos y haitianos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con Pedernales? ¿Vamos a cerrarlo totalmente y que no haya ningún nacional haitiano? Lo grande es que un de los grupitos ese que estuvo haciéndose llamado incendiario, ellos dijeron que es un logro esto. Eso no es ningún logro, eso es una barbaridad. Que un pueblo se paralice en base al miedo. Tú sabes que aquí se distribuyó, y está en Pedernales, en Bahía de las Águilas, el Parque Nacional Jaragua. Se distribuyó un pillaje. Como bien estaba recordando Laura Costa, que fue una abogada en defensa del interés común en ese caso, que lo llevó su madre primero y después ella. Y ella decía, bueno, quienes saquearon eso y se repartieron no fueron haitianos, fueron dominicanos. Fueron dominicanos. Malos dominicanos. Entonces a los grupos nacionalistas estos que andan incentivando el odio y diciendo que ellos están defendiendo la patria, expulsando a los haitianos, uno no los sintió o no los vio preocupados. Por el contrario, hubo varios de ellos que cobraron mucho dinero siendo abogados de esos bandidos. Bueno, sí. Entonces son aspectos nada más que uno lo menciona para resaltar que esto no se trata de la defensa de la soberanía, de la identidad, de la sobrevivencia de la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana no está siendo puesta en peligro. No está amenazada. No está amenazada, claro que no, en absoluto. Se trata de que nosotros debemos tener una actitud responsable y que debemos cuidar nuestra propia imagen, porque lo que se está diciendo fuera de República Dominicana es que aquí andamos en una actitud salvaje. Bueno, esos sectores nacionalistas se quejan de cualquier cosa que se diga sobre República Dominicana en ese sentido, pero ellos alimentan esa infamia contra la República Dominicana, porque no es una fama, es infamia. Pero cada vez no hay racionalidad. Cada vez que se ponen a decir los disparates que dicen y diciendo que hay que matarlos a todos, entonces bueno, si ellos dicen esas cosas,
por las redes sociales, ¿qué van a esperar? Eso se recoge. Y mucha gente da voz de alerta cuando escucha esas cosas. Ya. El principal traficante de haitianos en la República Dominicana en toda la historia fue Rafael Leonidas Trujillo. Que allantó matando unos cuantos mil en la zona de Dajabón, sí, mientras traía muchos más a su ingenio. Traía haitianos para venir a trabajar en las plantaciones azucareras de la República Dominicana. Posteriormente, cuando nosotros entramos en un proceso democrático y Haití se quedó con la dictadura de Duvalier, esa contratación de haitianos se mantuvo. Claro. En los gobiernos de Joaquín Balaguer fue donde mayor cantidad de haitianos se contrató después de la dictadura de Trujillo. Exactamente. Y Balaguer trajo a los haitianos y los utilizó políticamente, y los carnetizaba, y le daba cédula. Balaguer es el único político de República Dominicana que propuso en un libro la unificación de Haití con la República Dominicana. Con una constitución común. Con una constitución eso común. Pero eso, entonces, lo que se dicen balagueristas se niegan a leer ese libro, porque les duele que su supuesto prócer fue el único que ha planteado eso. Sí, entonces, alguna de esa gente lo que plantea es, bueno, pensemos que lo que Trujillo hizo con respecto a los haitianos fue bueno. Pero hablan de la matanza de los haitianos. Eso para nada, al contrario. Y lo justifican. Eso todavía nos está haciendo daño. Sí, entonces, obviamente, estas cosas uno tiene que mencionarlas porque forman parte de una historia en donde hay muchas distorsiones, hay muchas mentiras, hay muchas injusticias, hay muchas infamias. Sobre todo mentira, distorsión. De Trujillo, por ejemplo, que se habla como de que el gran salvador de la soberanía. Él entregó territorio a los haitianos. Ya. En esas negociaciones que hizo para el límite fronterizo, él terminó entregando parte del territorio. O sea, Haití se hizo más grande con esa entrega que hizo Trujillo de territorio que era de República Dominicana. Entonces, tanto disparate que se dicen. Sí. Vamos a una pausa. El presidente Danilo Medina, Gustavo, convocó una reunión hace algo más de una semana con los aparentemente potenciales aspirantes a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana en su entorno. Y fue una reunión, la revelación la hizo Francisco Domínguez Brito, que fue uno de los que participó en esa reunión, y no se ha dicho hasta ahora cuál fue el tema abordado por el presidente con esas personas que son muy cercanas a Danilo Medina. En la reunión estuvo, además de Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, estuvo también Carlos Amarante Baret, y no sé si estuvo Reinaldo Pared Pérez, creo que estuvo también Reinaldo Pared Pérez. ¿Hay alguna otra persona que haya sido mencionada, Gustavo? No, que yo sepa, no. No sé si estuvo José Ramón Peralta. No, José Ramón Peralta, no se habla. No se habla de la asistencia. O sea, fue una reunión de carácter político, básicamente. De carácter político. ¿En Palacio Nacional? No sé si fue en el Palacio Nacional. Sí. Pero, obviamente, no se habla de la presencia en esa reunión de el presidente del partido, que es aspirante a la candidatura, que es Leonel Fernández. Pero que no es que Leonel no tenía que estar ahí. No es un seguidor de Danilo Medina. ¿Verdad? Bien. Eso tiene, obviamente, esa reunión, dependiendo de lo que se haya dicho, pero aún así, independientemente de que tú tengas o no información sobre qué fue lo que se dijo, pero hay lecturas que uno puede hacer. ¿Tú sabes qué están diciendo algunos amigos leonelistas? Yo le pregunté a uno sobre eso, digo, ¿invitaron a Leonel? Y él me dice, no, porque eso era de precandidato, y Leonel ya es el candidato. Digo, no digan esas cosas, porque ustedes se buscan problemas. Que él lo da como seguro que ya es. Ya es el candidato. Digo, con un jefe de campaña que es Félix Bautista. Bueno, tremendo jefe de campaña. Bueno, entonces, la lectura que uno dice, entonces no es tan cierta la versión de que el presidente Danilo Medina está apostando o empujando para ser él el candidato presidencial a la reelección de nuevo, tomando en cuenta lo que dijo Lucía Medina, de que él era una persona que estaba siendo afectada por el artículo transitorio de la Constitución de la República.
porque puede ser que Danilo esté ofreciendo tal vez alguna información a esos aspirantes presidenciales o potenciales aspirantes presidenciales sobre el conocimiento que se tiene sobre ellos. Por ejemplo, Danilo puede tener información, yo creo que el presidente manda a hacer encuestas frecuentemente, el conocimiento que se tiene sobre estas personas, cómo está la valoración que tiene el público, la sociedad. Las potencialidades de esos dirigentes. De esas personas, tanto en sus ministerios, en donde están, porque son todos funcionarios públicos, ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación, el ministro de Interior y Policía, el presidente del Senado. Bueno, estaba también Francisco Javier García, el ministro de Turismo. De Turismo. También estaba Francisco Javier García. Ese era el otro que se me quedaba. Entonces, por supuesto, el presidente puede ofrecer la información. Miren, ustedes tienen tal valoración. Es necesario que refuercen el trabajo político y que ya puedan salir. Por ejemplo, Francisco ha estado anunciando, amagando en varias ocasiones sobre la posibilidad de salir. Él no ha salido. Él acaba de decir que cuando salga, él va a pedir una licencia en el Ministerio de Medio Ambiente porque no puede hacer las dos cosas a la vez. De hecho, ninguno ha salido. El único que habló de aspiraciones fue el ministro de Educación, Andrés Navarro. Pero yo no he visto que él ha estado activando con su proyecto político personal, no. Él ha estado en sus funciones de ministro. Sí. No, él admitió que él tiene aspiraciones. Que tiene aspiración como la tiene muchos, como tiene todo el mundo. Pero no, nadie ha hablado todavía de su proyecto. Fuera de ahí, de ese ámbito, hay gente que ha dicho que lo mejor sería que el presidente Medina repita como candidato. Y otros que sí directamente están promoviendo la candidatura del expresidente Fernández. Están visitando los diversos municipios, zonas, reuniones con PLDistas y con otras personas que tienen simpatías hacia el presidente Fernández y han estado recorriendo el país. Yeah. Eso sí está a la clara, es decir, ellos no ocultan. Pero eso. Hay un grupo de PLDistas importantes que entiende que Danilo Medina tiene que ser el candidato del PLD. Sí, incluso legisladores. Y que es la manera de que Leonel apoye el mantenimiento del PLD en el poder, porque si Leonel insiste, dicen ellos, en ser el candidato, esa va a representar la derrota del Partido de la Liberación Dominicana y la salida del poder del PLD. Bueno, incluso analistas de mucha reputación, como Rosario Espinal, perdón, ella dijo en su último artículo, el día de ayer, precisamente, que ella entiende, que ella se atreve como que es el cuarto capítulo. La cuarta temporada. Cuarta temporada, y dice que podría haber una ruptura, un divorcio. Sí, que podría haber un divorcio. Hasta ahora, obviamente... Otros, sin embargo, como César Pérez, dicen que no piensan que las cosas lleguen hasta ahí. Que probablemente prime el pragmatismo y uno de los dos ceda. Sí. Eso, por supuesto, que... pone en una balanza que dos cuestiones. Una, que Leonel Fernández ha sido presidente en 3 ocasiones, que Danilo lo ha sido solo en 2, que Danilo tiene un peso político más importante que Leonel Fernández en este momento, que la tasa de rechazo de Leonel Fernández es muy alta, que la tasa de popularidad de Danilo es muy alta. Entonces dicen, bueno, una cosa es perder con Leonel, y otra cosa es ganar con Danilo. Por tanto, Leonel tiene que estar de acuerdo con que el PLD se mantenga en el poder. Esa debe ser su responsabilidad. Además de que... como presidente del partido. Yo no sé si ha sido una meta del propio presidente Danilo Medina, pero uno como que infiere que de su grupo, de su maquinaria, que es una de las maquinarias más fuertes y de las más viejas dentro del PLD, aún con aquellos tiempos que se decía que no se podía tener un grupo, se sabía que el presidente Medina trabajó muy bien esa maquinaria a su alrededor. Pero es que Danilo le concedió la maquinaria que él tenía al PLD, a Leonel Fernández. Sí, no, en su momento, eso lo dice todo el mundo. Todo, sí. Para Leonel llegar al poder en 1996, se montó sobre ese equipo de Danilo. Se montó sobre el equipo de Danilo Medina. Fue así. Sí. Y lo último, Gustavo, es la declaración de Roberto Rodríguez Marchena, que acaba de decir que el equipo de gobierno del presidente Medina está empeñado en cumplir su programa de gobierno,
y en atender solamente los asuntos relacionados con su compromiso de gobernar. Pero fíjate, y que ellos no están en reelección. Ah, bien, eso también dijo recientemente Peralta, han dicho todo que presidente. Pero fíjate, eso hay que leerlo entre líneas y subrayado y hasta en negrita si es posible o bastardillas. Porque es que eso siempre se dice. Cuando no querían que Danilo aspirara en el gobierno de Leonel, salían diciendo los funcionarios, en este momento no es para estar hablando de eso, es extemporáneo. Estamos en trabajo, estamos en esto. Leonel, cuando ¿verdad? se sabía, Leonel y el equipo de Leonel, sí. y que cuando sabían que en el 2008 él iba a buscar la reelección. Sí. Y decían, eso es el compañero Danilo que está en eso, lo que hay que trabajar. Siempre que se dice eso, es como quien dice, vamos a ganar tiempo para que este se descuide. Eso ha ocurrido siempre. Entonces, yo creo que ninguno de los dos tiene un pelo de tonto. Ya. No, ellos tienen sus canas, pero no pelo de tonto. Y ninguno va a descuidarse mucho en ese sentido, ¿no? Eso es así. Ya. Eso es así. Es decir, que lo que dijo Roberto Rodríguez Marchena es un discurso copiado de anteriores oportunidades, porque Roberto fue también vocero de Leonel Fernández. Sí, pero poco tiempo. Él me entendió porque fue leal a Danilo. Cuando Danilo se fue, él renunció para irse a trabajar en el proyecto de Danilo, que él le rostró en estos días eso a Franklin Almeida y le sacó lo del chequecito de 250,000 mensuales. Sí. Franklin no ha renunciado y le pidieron que renunciara. No, porque él dice que eso sería romper con el presidente. Pero él rompió con el presidente hace tiempo. No, él dice que no, que eso no es bueno, que eso no es un asunto de que eso es de Estado. Que a un presidente no se le renuncia. No, hay que 250,000 razones mensuales no. Los trujillistas no se dejan tan fácil. Decían eso, Gustavo. No, porque que a un presidente no se le renuncia. No, en ese caso tampoco, porque el jefe lo mataba si renunciaba. Pero Franklin no fue trujillista. No, no creo, porque no creo que él tuviera como tanta edad como para activar en esos años. Si pero no es del mismo periodo de Euclides. No, Euclides es mucho más mayor. No, no. Bueno, hacemos una pausa. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, ha anunciado que va a apelar la decisión del tribunal que descargó a los imputados Arsenio Quevedo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y a Erickson de los Santos, del Partido Revolucionario Dominicano, que fue regidor. Esos dos dirigentes políticos están acusados, porque todavía el caso no está totalmente cerrado, de encabezar un grupo que contrataba sicarios o que manejaba una red de sicarios para ejecutar a personas con las cuales ellos tenían diferencias. Y en el caso de Arsenio Quevedo, porque él es líder de una de las centrales que tiene rutas de vehículos llamada Unatrafin, una central que siempre se ha dicho que surgió un poco alentada desde el gobierno del PLD, que él es un dirigente PLDista, de hecho aspiró en un momento a senador, para hacer contrapeso a las centrales del transporte que no son PLDistas o que son más independientes, como es la FENATRANO, que lidera Juan Uvieres, y la que lidera el que era dirigente del PRD, que tiene un partido que se llama Primero la Gente, ¿cómo se llama? Ah, ya, Antonio Marte. Antonio Marte, ¿verdad? Que es otra central. Esas son las dos más grandes de las centrales del transporte. Y hubo varios muertos, choferes, tanto de guagua, de carros, incluso uno de transporte pesado, camioneros, y 2 o 3 personas ligadas a Quevedo y a Erickson de los Santos fueron halladas culpables en el tribunal y condenadas. No así a Quevedo ni a Erickson de los Santos. Entonces la fiscal ha dicho que ella va a apelar. Y dice incluso que no se justifique el argumento principal de los jueces y del tribunal de que no había suficientes elementos probatorios. Ella dice que sí, pero que no se atendieron. Mira, Gustavo, este tema tiene unas ramificaciones políticas por varios lados. Obviamente. Este es un tema que ha sido, de algún modo, un dolor de cabeza para el Partido de la Liberación Dominicana y para el PRD también, porque Erickson de los Santos, regidor del PRD en Pedro Brán, parece que tenía una serie de operaciones y de manejos. Todo eso condujo
a la muerte de varios dirigentes y choferes de Fenatrano en diferentes puntos del país, y hay toda una práctica, una dinámica de cómo ocurrían estos asesinatos. En algunos casos aparecían amarrados, en otros casos cercenada la cabeza, en otros casos matados con un tiro en la cabeza. Porque eran secuestrados y todo eso, los ¿no? secuestraban y posteriormente los desaparecían. Pero esto tiene unas complicaciones adicionales. Cuando Awilda Reyes Beltré, la jueza, fue denunciada y se descubrió que había unos manejos en donde participaban además oficinas de abogados, apareció una oficina de abogados encabezada por Radamés Jiménez, que era Procurador General de la República, y aparecieron otros vínculos relacionados también con el gobierno. Entonces ya también se descubrió una red que Francisco Domínguez Brito, como Procurador General de la República, denunció. Ahí estaba Francisco Arias Valera, consejero del Poder Judicial. Que ahora dice que lo quieren matar. Había 3 jueces de la provincia de Santo Domingo, que esos se quedaron callados y nadie se recuerda ni siquiera de sus nombres. Bueno, hay uno que tiene ya su historial de infamia. Fue de los que descargó en el viernes famoso aquel a uno de los Félix, acusado de corrupción. De Félix Bautista por un lado, ¿verdad? Félix Rodríguez Grullón. Y Félix Rodríguez Grullón, el exalcalde de San Francisco de Macorís, que posteriormente sí fue de nuevo juzgado y condenado. Bueno, ahora que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, está en un evento internacional relacionado con la ética judicial, sería interesante que analizáramos qué está pasando con la ética de los jueces, porque la fiscal del Distrito Nacional ha dicho que ella presentó y ella ha asumido con mucha responsabilidad este caso y ha entregado pruebas que la jueza parece ser que respecto a Erickson de los Santos y respecto a Quevedo no le encuentra suficiente contundencia y por eso lo descargó. Obviamente, tanto Quevedo como de los Santos se han hecho los enfermos, andan con bastones, le dan desmayos en los procesos judiciales. Ahí ha habido de todo. Las posposiciones que ha habido con respecto a ese proceso han sido también muy lastimosas. Compite en cuanto a chicanas judiciales, compite con el de Blas Peralta. Blas Peralta. Y la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un caso también de carácter político. Señores, muchas gracias, hasta mañana.